El ejercicio académico que realizaremos este año será básicamente leer este libro que se llama El Tratado de Hipófisis. Es un libro que es editado por el doctor Alejandro Pinzón en Colombia, miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Y esta entrega va básicamente dirigida a mi podcast. Sin embargo, para las personas que deseen ver el video, va a estar disponible en YouTube. Y si me estás viendo en YouTube, este también está disponible como audio en mi podcast. Entonces empecemos con el capítulo uno. El capítulo uno se titula Adenohipófisis y es un capítulo que es escrito por la doctora Alejandra Alvarado Ospina y el doctor William Rojas. De pronto haré algunos comentarios en el transcurso del capítulo al respecto de los temas que discutamos. Y recuerda que si estás en alguna de mis redes sociales, por favor, darle like a este video o a este audio o haz una revisión en el podcast. Y obviamente el material va a estar disponible para consulta en la página de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. La lectura de este libro implica pues que me quede mi jornada laboral en el Hospital San Vicente luego de terminar consulta. Entonces espero que en la asociación, cuando esté disponible a partir de este mes de febrero, ya puedan comprar el libro para que lo puedan leer ustedes también. Adenohipófisis. La glándula pituitaria se compone por varios tipos de células y comanda la producción de varias hormonas que regulan las actividades endocrinas. La hipófisis es pequeña, con forma de frijol, mide 4 por 6 por 8 milímetros, tiene un peso aproximado de 500 a 600 miligramos. Se ubica en la silla turca. La hipófisis está próxima al quiasma óptica y los pares craneales 3, 4, 5 y 6. Embriología, anatomía e histología de la adenohipófisis. Embriológicamente, la hipófisis anterior o adenohipófisis se desarrolla a partir de una invaginación durante la semana 4 del ectodermo superficial, el techo de la región oral primitiva, denominada bolsa de Rathke. Comentario: por eso es que una alteración anatómica en adultos puede ser un quiste de la bolsa de Rathke. Crece hacia el infundíbulo y luego se separa de la cavidad oral para convertirse en un islote epitelial hueco que en su parte más alta es una prolongación del piso del encéfalo y da lugar más adelante a la parte tuberal de la pituitaria. En cuanto al islote, las células de su parte anterior se tornan gruesas y forman la parte anterior de la hipófisis. El desarrollo de la glándula es enteramente dependiente del contacto sostenido entre la superficie anterior del ectodermo, que se convertirá en el ectodermo oral, y el neuroepitelio, que se convertirá en el diencéfalo y el hipotálamo. Este contacto es crucial. Más allá de esta etapa, la organogénesis y la diferenciación celular parecen procesos menos estructurados. Los tipos celulares en la adenohipófisis se derivan de una población celular única, la expresión inicial de los genes hormonales pituitarios que marcan los eventos finales de diferenciación celular se produce de manera secuencial. El destino de las células que hará lugar a los 5 tipos celulares de la adenohipófisis se determina antes de la expresión inicial de la propiomelanocortina. Por ejemplo, cuando se toma el esbozo pituitario y se cultiva lejos del infundíbulo del diencéfalo. A la semana 11, este es capaz de generar todos los tipos celulares de la adenohipófisis. Mientras que si se toma la semana 9, se requieren factores de crecimiento adicionales, con excepción de las células corticotropas. Esto indica que deben ocurrir eventos críticos en algún momento del desarrollo que permite la diferenciación celular. En sus etapas tempranas se ha descrito que el desarrollo hipofisiario se regula por factores de transcripción derivados de algunos genes de la familia de genes con caja homeótica homebox, como PITX, LHX, LIM, PROP1, HEX1, SIX y PAC6, que intervienen en la supervivencia, proliferación y diferenciación celular, además de la activación de promotores de las hormonas adenohipofisiarias. Esto implica que si usted tiene una mutación en alguno de estos factores de transcripción, va a tener alguna forma de hipopituitarismo o una deficiencia aislada de alguna de las hormonas hipofisiales. La porción principal de la hipófisis descansa en una depresión del esfenoides conocida como silla turca. El 75% de la glándula lo constituye la adenohipófisis, que consta de la porción distal, la más importante, la porción tuberal, que hace parte del tallo hipofisiario junto con el infundíbulo, y la porción intermedia o parte intermedia, casi inexistente en el humano. Figura 1, acá les muestro la figura 1 en este texto de adenohipófisis. Una deflexión de la dura madre en forma de diafragma, a través de la cual pasa el tallo hipofisiario, divide la glándula en sus porciones infra y supracelares. El quiasma óptico se encuentra arriba y adelante, abajo está el seno esfenoidal y lateralmente están los senos cavernosos, mientras que hacia atrás están los cuerpos mamilares. Estas referencias anatómicas son importantes porque si tengo un tumor en la adenohipófisis y va a crecer hacia arriba, me va a comprometer el quiasma óptico, siendo la manifestación inicial una cuadrantonopsia bitemporal
y posteriormente una hemianopsia temporal y posteriormente una ceguera. Cuando el paciente tiene una atrofia en corbatín del nervio óptico, esto implica que el tumor lleva mucho tiempo y que ya la atrofia del nervio óptico es irreversible. El sistema portal hipotálamo hipofisiario, del que hablamos en el capítulo sobre neurohormonas, es parte importante de la estructura anatómica. Se debe, sin embargo, mencionar que la hipófisis anterior no tiene barrera hematoencefálica. Los capilares no son sinusoides debido a que no hay elementos fagocíticos o grandes brechas en sus paredes. Los capilares de la adenohipófisis son fenestrados. Entre las células epiteliales y los capilares fenestrados está una doble membrana basal, que en ocasiones está ampliamente dividida y contiene elementos de tejido conectivo. La disposición anatómica de los capilares y los grupos celulares permite que las hormonas liberadas por las células puedan alcanzar la circulación con facilidad y también que las hormonas de glándulas distantes como la tiroides o las gónadas puedan alcanzar la adenohipófisis. La porción intermedia es parte de la adenohipófisis ubicada entre la porción distal y el lóbulo posterior. La porción tuberal se forma por células productores de hormonas dispuestas a lo largo de vasos portales orientados longitudinalmente. Histológicamente se ha hablado que la hipófisis tiene en cantidades por mitad unas células cromófilas que se tiñen con hematoxilina eosina y otras cromófobas o C más pequeñas que apenas se tiñen o no lo hacen. Se considera que ambos tipos de células hacen parte de un ciclo de actividad e inactividad secretora. El lóbulo anterior se compone de células productoras de hormonas agrupadas en acinos, delineadas por una membrana basal, reticular y capilar. Aunque no es muy notable la diferenciación entre las células cromófilas, entre basófilas o B y las acidófilas o A, esta terminología aún se menciona en algunos textos. Verbigracia, este texto. Las hormonas glucoproteicas Pas positivas y las derivadas de la propia melanocortina pertenecen a las primeras, mientras que las somatomamotrofas son de las segundas, es decir, o las basófilas o las acidófilas. La adenohipófisis contiene dos tipos de células acidófilas y tres de células basófilas. Cada una tiene una distribución característica, siendo las somatotropas entre el 40 y el 50% que se localizan en las alas laterales, por eso la acromegalia tiende a ser hacia las áreas laterales, las corticotropas entre 15 y 20% en la región anteromedial, entre las alas mencionadas. Nuevamente en términos evolutivos, el cuerpo humano va a proteger el corticotropo y el tirotropo, por eso están localizados centralmente. Y las tirotropas 5% que abundan en el borde anteromedial, las mamotropas 15% y las gonadotropas 10% tienen una distribución más irregular, como se muestra en la figura 2, que se las muestro acá en el video. La adenohipófisis produce y secreta la mayoría de las hormonas de la glándula pituitaria. Estas hormonas se secretan en respuesta a las hormonas producidas por el hipotálamo. Hormonas de la adenohipófisis. Como se mencionó, los grupos celulares en la adenohipófisis se nombran de acuerdo con el trofismo hormonal que produce. Hay tres clases de hormonas en la adenohipófisis. Las somatotróficas, hormona del crecimiento, prolactina. Recuerden que son hormonas que son primas. Cadenas largas de un solo péptido con puentes disulfuros, es decir, la estructura es muy similar de estas dos. Por eso nosotros como endocrinos, toda acromegalia pedimos prolactina y todo prolactinoma descartamos acromegalia. Las glucoproteicas, que son tirotropina y gonadotropinas, FSH-LH, tienen idéntica la subunidad alfa 89 aminoácidos, diferente la beta que les da sus propiedades específicas. Esto explica muchas cosas. Por ejemplo, un hipotiroidismo marcado puede producir una pubertad precoz por el estímulo del ovario, por la similitud con la FSH y la LH. Y la HCG, que es parte de estas hormonas glicoproteicos, obviamente no se produce en la hipófisis, puede hacer una supresión de la TSH básicamente en el primer trimestre del embarazo por esa estructura similar que tiene. Las derivadas de la propia melanocortina, CTH, la hormona estimulante de los melanocitos y la lipotropina, precursora de péptidos más pequeños producidos por un procedimiento post-translacional. Hormonas somatomamotrópicas, hormona del crecimiento. También llamada somatotropina. Esta se codifica por un gen de un grupo de 5 localizado en el brazo largo del cromosoma 17. Es una mezcla heterogénea de péptidos que se diferencian por su tamaño y su carga. Es una hormona que promueve la división celular, regeneración y crecimiento. Tiene efectos pleiotrópicos a través del receptor de la GH, vía activación de tirosinquinasas e indirectamente a través de la inducción del factor de crecimiento similar a la insulina o IF1. Se ha descubierto que el receptor de la hormona de crecimiento es un receptor de citosina clase 1 vía STAT5. Investigaciones demuestran que esta hormona no actúa solo a través de su mediador clásico IGF-1, sino por medio de procesos de señalización y mediadores adicionales. Adicionalmente, la hormona de crecimiento se produce de manera local en múltiples tejidos. En el receptor de la GH, cuyo gen se encuentra en el cromosoma 5p13,
Su porción extracelular consiste en elementos del receptor de la citosina clase 1. Su conformación permite la orientación precisa de la hormona crecimiento. La activación del receptor conduce a la activación de la vía JAK2-STAT. Además, hay evidencia de que también produce la activación de la familia de quinasas SRC. Estas vías finalmente conducen a la activación de factores de transcripción de genes que se relacionan con el crecimiento y el metabolismo. Es decir, es una hormona anabólica. Fisiológicamente hay dos hormonas, la gonadorelina y la somatostatina, que regulan su liberación, pero también hay varios estímulos, neurotransmisores, fármacos o metabolitos que influyen en la secreción de la hormona. Otro sistema de regulación apareció con el descubrimiento de la grelina, un péptido de 28 aminoácidos que al unirse a su receptor induce la liberación hipotalámica de GHRH y de la hormona crecimiento en la hipófisis. Se sintetizan los tejidos periféricos, principalmente en las células neuroendocrinas de la mucosa gástrica y a nivel central en el hipotálamo. Su administración induce la liberación de hormona de crecimiento y el consumo de alimentos. Es difícil atribuir acciones específicas de la GH y del IGF-1. Los efectos de la hormona de crecimiento son anabólicos en unos tejidos o catabólicos en otros. Los primeros son inhibidos por los glucocorticoides y los segundos potenciados por ellos, pero contrarrestados por la insulina. En la figura 5 se intenta mostrar las funciones que más posiblemente se pueden atribuir a la GH y cuáles se relacionan más probablemente con la función de IGF-1. Es con una tabla en que IGF-1 más función inmune, músculo esquelético, endotelio cardiovascular, función renal, gastrointestinal, y en la mitad entre IGF-1 y hormona de crecimiento, proliferación de condrocitos y reproducción. Yo sé que la resolución es pobre, y miren que a la derecha está hormona de crecimiento, lípidos, resistencia a la insulina, síntesis de insulina, metabolismo hepático, huesos, dientes, neurogénesis. Prolactina es otra hormona somatotrófica codificada en un gen único, conservado en los vertebrados y localizado en el cromosoma 6 en humanos. La proteína madura pesa 23 kilodalton y consiste de 199 aminoácidos. Tiene homología estructural con la hormona de crecimiento y el lactógeno placentario y pertenece a la familia de las citocinas hematopoyéticas. Adicionalmente a la prolactina monomérica de 23 kilodaltos se presentan dos formas mayores en la circulación conocidas como macroprolactina. Estos complejos de alta masa molecular, más de 100 kilodaltos de prolactina 23 kilodaltos y anticuerpos anti-IgG, se pueden detectar en varios grados en los inmunoensayos. Sin embargo, tienen mínima actividad in vivo y no se conocen funciones patológicas, por lo que se recomienda en los laboratorios el suero sea subfraccionado utilizando polietilenglicol para mejorar la calidad de la media de la prolactina no monomérica activa. Cuando sospechan una macroprolactinemia, en pacientes que tengan una prolactina elevada pero sin una implicación biológica, es decir, no hay galactorrea, no hay oligomenorrea, no hay otras alteraciones en el ciclo menstrual. Y muchos de los pacientes con prolactinomas, por esa secreción exagerada, pueden tener macroprolactinas. Existen variantes de 14 kilodalton, 16 kilodalton y 22 kilodalton de la prolactina que se generan del clivaje de la proteína de 23 kilodaltons. Este clivaje puede ocurrir en el medio intersticial extracelular y probablemente existen mecanismos tisulares de regulación. La variante de 16 kilodaltons parece ser capaz de unirse a las células endoteliales y tiene propiedades antiangiogénicas. El receptor de la prolactina es de tipo transmembrana, miembro de la superfamilia de los receptores de las citocinas hematopoyéticas. La prolactina ejerce su función a través del receptor, el cual transmite la señal por medio de proteínas asociadas, tales como la proteína JAK2. La señalización luego de la interacción con su receptor actúa a través de tres vías principales. Primero, al activar la vía canónica JAK2-STAT. Segundo, al activar la familia SRC de tirosinquinasas. Y tercero, mediante la vía fosfatidilinositol 3 quinasa, PI3K-AKT, proteína quinasa mitógeno activado, MAPK, y sinasa serina treonina. Estas vías conducen a una activación de genes involucrados en la proliferación y diferenciación celular. Su síntesis y secreción en el feto comienza en las primeras semanas del embarazo y sus concentraciones disminuyen después de nacer. En los hombres permanecen bajas durante la vida y son un poco mayores en mujeres con ciclos normales. Las enzimas que intervienen en la generación de lactosa también se estimulan por esta hormona. Durante la lactancia, la succión estimula la producción de prolactina y la hormona eyectoláctea, la oxitocina, favorece la salida del alimento materno. A nivel metabólico se ha descrito que disminuye el almacenamiento de lípidos y produce la liberación de lipoxinas, soporta el crecimiento de los islotes pancreáticos y estimula la secreción de la insulina. El derivado de la prolactina 16 kilodalton es un factor antiangiogénico y proapoptótico, por lo que podría involucrarse en el desarrollo de la cardiomiopatía. Glucoproteínas. Acá están la hormona gonadotrópica y las tirotropinas. Recuerden que las glucoproteínas es estructura alfa y beta, la alfa es específica, la alfa es común y la beta es específica. Hormonas gonadotrópicas.
Son las hormonas LH, FSH y la HCG. Estas y la hormona estimulante de la tiroides son las glucoproteínas. En hombres y mujeres, la síntesis y secreción de FSH y LH se realiza por el gonadotropo. La subunidad alfa es idéntica en estas hormonas y tiene 89 aminoácidos, lo que cambia en la subunidad beta. Ambas gonadotrofinas tienen los mismos 115 aminoácidos y su secreción se regula por la hormona liberadora de gonadotropinas GnRH hipotalámica. En 2004 se identificó los péptidos quispeptina. Pueden buscar los artículos en el New England que son muy bonitos sobre pubertad precoz y pubertad atrasada por mutaciones, bien sea en la quispeptina o en su receptor, unos trabajos muy bonitos de la doctora Úrsula Kaiser, que es una de las jefes del servicio de endocrinología del Brigham and Women's Hospital. En 2004 se identificó los péptidos quispeptina, que es una familia de péptidos que funcionan como secretagogos de GnRH y forman parte de la regulación del eje. En los hombres, la liberación de LH y FSH es parecida, aunque los impulsos de LH son mayores que los de FSH, y este patrón paralelo de secreción persiste durante toda la vida masculina. Durante la vida fértil de la mujer ocurre un patrón más complejo de secreción de LH y FSH. El ciclo ovárico es bastante complejo, como resultado del ciclo menstrual. En la menopausia cesa la función de los ovarios. Al no haber hormonas femeninas ni inhibina para suprimir la secreción de LH y FSH, se produce un gran aumento de FSH con niveles más altos que los del LH. En resumen, en mujeres sexualmente maduras, la FSH con la ayuda de LH actúa sobre el folículo para producir la liberación de estradiol. Esto es un poco más complejo. Y en los hombres, con maduración sexual, opera sobre las espermatogonias para, con la ayuda de la testosterona, producir el semen. Acá yo les menciono siempre que es FSH Sertoli espermatozoide, la S. LH Leydig testosterona. Listo, ese es el eje y esa es como la mnemotecnia para aprender nuevamente. FSH Sertoli espermatozoide, LH Leydig testosterona. La LH en el sexo femenino estimula el folículo que segrega estrógenos y merced a su pulso en la mitad del ciclo, completa la meiosis del óvulo y lo libera, lo que estimula luego al folículo ya vacío para que se convierta en cuerpo lúteo que secrete la progesterona. Esto es una simplificación, pues obviamente por cuestiones académicas, pero el ciclo ovárico es mucho más complejo que este resumen. En los hombres, la LH, también llamada estimulante de las células intersticiales, estimula dichas células de Leydig para que se produzca la testosterona. Aunque la hormona liberadora de gonadotropina es el principal factor regulador de la secreción de gonadotropinas, en años recientes se ha estudiado un neuropéptido inhibidor hipotalámico denominado hormona inhibidora de gonadotrofinas que desempeña un papel importante en la inhibición de la reproducción. Este neuropéptido actúa en la hipófisis y en las neuronas productoras de GnRH en el hipotálamo vía un receptor acoplado a la proteína G. Tirotropina. La TSH estimula esta glándula para la producción de hormonas tiroideas, tiroxina y triyotironina T3. Y a su vez se regula por la TRH del hipotálamo y por medio de la retroalimentación por la fracción libre de la tiroxina. La TSH tiene cierta independencia de la TRH, pues en ausencia de esta última se puede mantener un grado mínimo de función tiroidea. La función biológica del receptor de TSH en las glándulas tiroides es regular la síntesis y la secreción de las hormonas tiroideas foliculares. La estimulación crónica conduce a hiperplasia tiroidea e hipertiroidismo. Por ejemplo, cuando se estimula por anticuerpos que estimulan la acción de la TSH, este receptor se ha encontrado en otros tejidos, además del tiroideo, que incluyen el tejido adiposo, en donde su activación estimula la adipogénesis y favorece la lipólisis. En el tejido óseo inhibe la diferenciación osteoblástica y la formación y supervivencia osteoclástica. Por eso el hipertiroidismo puede producir osteoporosis, para mencionar algunos ejemplos de cómo la TSH ejercería funciones adicionales más allá de la clásica descrita en el tejido tiroideo. Recuerden adicionalmente que los pacientes hipotiroideos hacen dislipidemia y se están estudiando moléculas que estimulan el receptor de hormonas tiroideas para el manejo de los lípidos. Hormonas derivadas de la propia melanocortina, hormona adrenocorticotrópica ACTH. La ACTH se secreta en respuesta a la hormona liberadora de corticotropina, CRH. Al llegar a la adenohipófisis, esta hormona estimula la escisión de la propia melanocortina, siendo las principales la ACTH, la MSH y las beta-endorfinas. La beta-lipotropina tiene un efecto lipolítico débil, pero su principal función es generar endorfina. La beta-endorfina incluye en varias funciones hipotalámicas como la reproducción, la temperatura, las funciones cardiovasculares y respiratorias, la percepción del dolor y el estado de ánimo. El gen de propio melanocortina localizado en el cromosoma 2p23 tiene expresión a nivel hipofisiario y en tejidos no hipofisiarios que incluyen el cerebro, la piel, la placenta, las gónadas, el tejido gastrointestinal, el pulmón y los linfocitos.
Su expresión hipofisiaria se controla por la CRH y por una retroalimentación negativa de glucocorticoides. El hipotálamo se regula por esteroides sexuales. La liberación de CRH, por tanto ACTH, se regula por el cortisol plasmático a través de una retroalimentación negativa. Este eje hace parte importante de las situaciones de estrés, donde con la epinefrina, el glucagón y la GH conforman el grupo de las hormonas del estrés. La corticotropina o ACTH es un polipéptido de 39 aminoácidos con un N terminal, efectos secretores, y C terminal, efectos antigénicos y protectores parciales de la proteólisis. Como sus primeros 19 aminoácidos tienen una estructura que es igual a la de la alfa melanoestimulante, esto explica las propiedades pigmentarias del ACTH. Es decir, una insuficiencia renal primaria que se va a liberar mucha ACTH, el paciente va a estar hiperpigmentado. Y en los síndromes de Cushing, en particular el Cushing ectópico o una enfermedad de Cushing agresiva, el paciente también puede presentar hiperpigmentación. Esta hormona estimula la producción de glucocorticoides y andrógenos tipo D-sulfato en las suprarrenales e influencia en algo la generación de aldosterona, aunque este mineral corticoide responde principalmente al eje renina-angiotensina. Con esto terminamos el capítulo 1 del tratado de hipófisis. Te agradezco mucho por estar viendo este video, viendo este podcast. Adicionalmente, te agradezco si te puedes suscribir al canal y darle like. Los espero en la próxima entrega donde hablaremos o leeremos el capítulo 2, Neurohipófisis, escrito por la doctora Patricia Reyes Riveros. Te deseo un feliz día.